Este domingo 11, después de Pentecostés, nos dice en el Evangelio tomado de San Marcos: en aquel tiempo, saliendo Jesús de tierras de Tiro, se fue por Sidón hacia el mar de Galilea, atravesando por mitad la Decápolis, y le trajeron un sordomudo, suplicándole pusiese la mano sobre él para curarle. Apartándole el Señor del tropel de la gente, metió los dedos en sus oídos y con saliva tocó su lengua. Y alzando los ojos al cielo suspiró y dijo: Éfeta, que significa ábranse. Y al punto se le abrieron los oídos y se le soltó el impedimento de su lengua, y hablaba correctamente. Y les mandó que a nadie lo dijera. Pero entre más se los mandaba, tanto más lo divulgaron, y más crecía su pasmo, y decían: todo lo ha hecho bien, ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Nuestro Señor Jesucristo como Dios existe desde toda la eternidad, y como hombre existe desde que se encarnó en el seno purísimo de María Santísima, de tal suerte que, como lo hemos dicho y advertido en sermones anteriores, la unión hipostática se verifica en el momento en que la naturaleza divina, es decir, Jesucristo, el Hijo de Dios, consiste en que el Hijo de Dios, la palabra del Padre, el Logos divino, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, viene a la tierra y por virtud del Espíritu Santo toma la carne de Nuestra Señora, la Virgen Santísima. En ese momento se crea un alma, y Jesucristo se convierte en Dios y hombre verdadero, una sola persona, la persona divina de Jesucristo, la cual asume la naturaleza humana para hacerse una sola persona con dos naturalezas. De tal suerte que esta unión personal se le llama hipostática, porque hipóstasis significa persona, significa sustancia. Así que la unión hipostática de las dos naturalezas en una sola persona queda como consecuencia a Jesucristo, el adorable Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Hubo muchos errores respecto a esta unión de las dos naturalezas, la divina y la humana, en una sola persona. Algunos decían que eran dos personas, la persona del Logos eterno, del Hijo del Padre, y la persona de Jesucristo. No, es una sola persona, la persona divina, la del Hijo de Dios, que tomó la naturaleza humana para poder sufrir aquí en la tierra, para poder sufrir y salvarnos por medio de ese sufrimiento, como en verdad se efectuó, como en verdad se realizó por parte de Jesucristo muriendo en la cruz. Por eso tomó la naturaleza humana, para poder sufrir, para poder redimir. Pero esta naturaleza humana fue de tal manera asumida por la naturaleza divina, que sin confundirse se transmitían en la única persona de Jesucristo sus propiedades de cada una. Había una comunicación de idiomas, había operaciones divinas, como por ejemplo cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos. La naturaleza humana no puede hacer eso. Lo hacía la naturaleza divina, utilizando como instrumento a la naturaleza humana. Tomando las propiedades humanas, Jesucristo curó a muchos enfermos, como en el caso del sordomudo en esta ocasión, en este Evangelio, que él bien pudo con su naturaleza divina decir: queda curado en este momento, sin decirlo, solamente con solo su querer, porque es omnipotente.
Jesucristo hubiera dicho, hubiera pensado, hubiera sentido, hubiera querido que el sordomudo se curara, y así hubiera acontecido. Pero Jesucristo, por la comunicación de idiomas que llaman los teólogos, utilizó como instrumento su naturaleza humana, utilizó como instrumento su cuerpo, tocando con su propia saliva divinizada la lengua del mudo. Y como toda la persona de Cristo es divina, toda la persona de Cristo es divina, su carne quedó divinizada, todo su cuerpo quedó divinizado por la unión hipostática con la persona divina del Logos, de tal suerte que en el momento en que Cristo toca con su saliva la lengua del enfermo, éste inmediatamente queda sanado. Ya lo habíamos visto anteriormente en otras curaciones, como cuando curó a la hemorroísa, que ella con solo tocarlo salió una virtud del cuerpo de Cristo que sanó a la enferma. Y la carne preciosa de nuestro Señor Jesucristo, la que tenemos en la Eucaristía, al momento en que nosotros tocamos el cuerpo y la sangre de Cristo, son vivificadoras, son santificadoras para cada uno de nosotros. Estas operaciones que se llaman teándricas, es decir, que es una operación divina, porque solo Dios puede hacerlo, pero utiliza como instrumento su cuerpo humano, así se les llamó por parte de los teólogos, operaciones teándricas, de tal suerte que hoy estamos viendo un claro ejemplo de ello. Jesucristo como Dios, como persona divina, utilizaba en muchas ocasiones su cuerpo divino para poder hacer el bien a los demás. Y nosotros nos aprovechamos de esa hermosa prerrogativa de la carne santificada por la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, el que nosotros tenemos este alimento de vida eterna. Su cuerpo es verdadera comida, su sangre es verdadera bebida, y cuando nosotros comemos su carne y bebemos su sangre, tenemos la vida en nosotros. Nos transmite, nos regala su divinidad en el momento en que nosotros tocamos, comemos su carne y lo hacemos parte de nosotros. Qué grande es este misterio de la unión hipostática de las dos naturalezas en la persona de Cristo. Porque gracias a esa unión de la divinidad con la humanidad, nosotros tenemos la oportunidad de comer su cuerpo y beber su sangre. Tenemos la oportunidad de haber conocido a Dios, que es Espíritu purísimo, en los ojos adorables, en la sonrisa adorable de nuestro Señor Jesucristo. Y todos buscaban tocarle, porque salía de él una virtud que sanaba a todos, dice la Sagrada Escritura. El primer concilio de Éfeso declaró que en Jesucristo hay dos naturalezas, la divina y la humana, pero las dos están de tal manera mezcladas que forman una sola persona, la persona divina, el Hijo de Dios que nosotros llamamos Jesucristo. Eso fue en el año 431, en el 451 el Concilio de Calcedonia reafirmó esta verdad como dogma de fe. Jesucristo es uno solo, pero tiene dos naturalezas, la humana igual que nosotros y la divina, porque es el Hijo verdadero, sustancial con el Padre. Y esta unión de las dos naturalezas en una sola persona se llama unión hipostática. Espero que se nos grabe ello, porque es nuestra fe. Hoy lo estamos viendo. Hoy Jesucristo curó a un sordomudo. No podía hablar bien, no podía escuchar bien, o más bien porque no podía escuchar, no sabía cómo pronunciar las palabras, hasta que nuestro Señor Jesucristo, con su cuerpo santísimo, curó a este enfermo y dice el Evangelio que habló correctamente. Queridos fieles, en esto se debe basar nuestro sermón. En esta sola frase, habló correctamente. En la actualidad, el principal pecado que tenemos los seres humanos, en el cual caemos absolutamente todos, en unos en mayor grado, otros en menor grado, es lo que es el hablar mal, los pecados de la lengua, la murmuración,
la crítica, el acabarnos al prójimo con nuestras palabras, que en vez de utilizarlas para amar y bendecir a Dios, cantarle y hacer oración. Es decir, hablar cuando tenemos que hablar, no lo hacemos. Callar cuando tenemos que callar, no lo hacemos. Porque dice el Evangelio que cuando nuestro Señor le quitó el impedimento de la lengua y del oído a este sordomudo, empezó a hablar correctamente. No podía hablar, estaba callado, no podía hablar, no podía expresarse, y nuestro Señor le dio la posibilidad de expresarse. Y habló correctamente. Luego vienen otros que eran sus parientes, y cuando vieron ese milagro, empezaron a gritar, empezaron a hablar, empezaron a bendecir al Señor por tan gran milagro, y nuestro Señor les mandaba que se callaran, porque estaban haciendo demasiado alboroto, y porque Él en su humildad y en su modestia no quería ser expuesto de esa manera. Sin embargo, dice el Evangelio que entre más se los mandaba nuestro Señor, más lo gritaban. Es decir, hay cosas que se deben de gritar, como era este milagro, como agradecerle a Dios, como estar felices con Dios. Hay tiempo para hablar y tiempo para callar, y eso es lo que los seres humanos no entendemos, no sabemos, no practicamos, y desgraciadamente está tan difundido este mal, el mal de la murmuración, del hablar mal de los demás, que el mismísimo apóstol Santiago, en el capítulo 3 de su epístola, dice: el hombre que no peca con la lengua, ese es un hombre perfecto. Escuchen. Si encuentro un hombre que no peque de murmuración contra su prójimo, si encuentro un hombre que no ande diciendo maledicencias, que si encuentro un hombre que no utilice su lengua para hablar cosas malas, ese es un hombre perfecto. A ese grado el apóstol Santiago decía que si encontraba un hombre que no hablara mal de los demás, era un hombre perfecto. En eso basaba él la perfección, y no es una exageración. No es una exageración, el mismísimo Dios nos dio una lengua para expresarnos. ¿Y qué hicimos en la Torre de Babel? Hicimos pedazos este privilegio. Es un órgano así de pequeño, pero puede causar tanto daño como no se imaginan. Lastima corazones, destruye familias, destruye amistades, destruye compadrazgos, destruye todo, todo. Comunidades enteras, países enteros, familias enteras se han dividido por culpa de la lengua. ¿Y no les parece extraño y no les parece justo el temor de Dios para con el ser humano, que aún regalándole el hermoso, porque es un hermoso órgano de la lengua, para que pudiera bendecir a Dios, comunicarse con sus hermanos, consolar al que está triste, alegrar la vida de los que le escuchan, transmitir la palabra de Dios para la salvación de los demás, cantar alabanzas preciosas que alegren el corazón de Jesús? ¿No les parece extraño que dijo nuestro Señor? Caramba, es un órgano demasiado bueno, pero con un doble filo, puede ser también demasiado peligroso. Y encerró el órgano de la lengua en una cavidad tan pequeña para que no se moviera libremente. Tiene que estar sujeta este organito, porque este organito, cuando se suelta, hace tanto daño, causa tantas lágrimas, causa divisiones, causa dolores, causa guerras, causa separaciones como no se imaginan. Entonces Dios la puso en una cavidad tan pequeña, no como mis manos, que se pueden mover a donde yo quiera, porque Dios me dio la posibilidad de hacer obras buenas para mi salvación. Pero con la lengua, tanto le teme Dios al uso que nosotros hagamos de la lengua, que la puso en una cavidad bastante pequeña. En segundo lugar, la acorazó con dientes para que no se moviera, ni siquiera en esta cavidad se moviera libremente. Tiene dientes para que esté bien sujeta, bien agarrada, bien controlada. Pero no se contentó con eso. Después de los dientes todavía puso los labios y la puso cerquita del cerebro para que utilizáramos este órgano con el cerebro. La puso más cerquita del cerebro que del corazón, porque cuando el hombre está apasionado, enojado, herido, envidioso, orgulloso y soberbio,
Entonces esos sentimientos se pasan a la lengua y empieza a decir, ¿por qué me mandas a mí y no a aquel otro? No te obedeceré. ¿Por qué siempre yo? Y empieza a blasfemar contra sus padres, blasfemar contra Dios, contra su prójimo, contra el patrón, con toda aquella persona que cree él que le hizo algún daño o que no le hizo algún bien. Pero cuando este organito se rige por el cerebro y por una piedad encendida, entonces se controla y sirve para cosas tan hermosas, tan buenas, tan grandiosas, que gracias a la predicación, gracias a la lengua, gracias a un buen consejo dado en el momento oportuno, gracias a la oración, gracias a la lengua, en pocas palabras, utilizada bien, se han construido reinos. Las almas se van al cielo por medio de la oración, por medio de utilizar la lengua de una manera correcta. Pero ¿quién de nosotros utiliza la lengua de una manera correcta? Dirán, Padre, no lo sé. ¿Qué pecados hay en la lengua? Hay muchos. Primero, hablar cosas jocosas, torpes, truanerías. Hablar cosas sin sentido. Utilizar la saliva dioquis. Utilizar la lengua sin sentido. Aquellas personas que sin pensarlo, sin conectar el cerebro con la lengua, empiezan a decir cada barbaridad. Haciéndose los chistosos, haciéndose los jocosos, dicen cada barbaridad. Y no recuerdan aquellas palabras de la Escritura que dicen, en el mucho hablar siempre hay pecado. Una persona silenciosa es una persona observadora. Una persona que sabe callar en el momento oportuno, escucha al adversario, escucha al amigo, escucha a sus padres, escucha a sus hijos, escucha. Y una persona que sabe escuchar antes que hablar, en el momento en que habla dice cosas sabias, dice cosas prudentes, dice cosas necesarias, dice cosas provechosas. Pero una persona que no sabe escuchar, que le gusta hablar y hablar y hablar y no escucha a los demás, que le encanta cómo suena la voz de su boca, que le encanta escuchar el sonido de su habla, esa persona dice tantas cosas tan torpes que causa rubor en las personas que le escuchan, que causan indignación en las personas que le oyen, que causa tristeza en el corazón de Dios. Aquellas personas que no piensan antes de hablar, hay que pensar 2 veces antes que hablar. Dirán, Padre, ¿se puede eso? Sí se puede. Sí se puede. Una persona que está acostumbrada a que inmediatamente llega el pensamiento, en automático se pasa la lengua y en automático sale como una exuflación sin pensar, esa persona se va a equivocar horrores se va a equivocar. Después va a tener que pedir disculpas, después va a tener que pedir perdón porque se le salió, porque no debió haber dicho eso, porque se dejó llevar por el sentimiento. Cosa que hubiera evitado si antes de decir cada frase la hubiera pensado doble vez. Dirán ustedes, Padre, qué difícil. Sí es difícil al principio. Al principio es difícil pensar porque van a pensar que somos unas personas calladas. Pero prefiero que piensen de mí eso, andar pidiendo disculpas por cada vez que me equivoco con la manera de hablar. En el mucho hablar siempre hay pecado. Una persona hablantina odia a la gente, a las personas parlanchinas, a las personas habladoras, a las personas que nunca se callan y que dice uno, ya quisiera que se callara esta persona. ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? Fastidian el hablar. Y entre todo el habla y entre todas las frases y entre todas las cosas que dice, siempre por lo general hay una falla, hay una falta, hay un pecado. Nunca se van a arrepentir de ser personas calladas, de aprender a escuchar antes de hablar y de pensar 2 veces lo que tienen que decir. En segundo lugar, se peca de esta manera, hablando mal, con las malas palabras, abiertamente malas palabras. El niño, escuchando desgraciadamente a sus padres, tiene 3 años, tiene 4 años, y empieza a decir unos palabrones que le escuchó a su padre, que le escuchó a su madre, cuando estaban enojados, cuando estaban molestos, cuando estaban platicando, cuando estaban inclusive contentos. Y entonces el niño dice una palabrota,
Y los papás se sueltan riendo, se sueltan contentos. Mira, mi hijo ya diciendo lo que decimos nosotros. ¿Qué clase de padres son esos? Desde pequeño se debe corregir el vicio de las malas palabras. Porque me ha tocado personas en el confesionario. Dicen, padre, es que no me puedo quitar las malas palabras. ¿Se puede hablar sin malas palabras? Por supuesto que se puede hablar sin malas palabras. ¿Quién le dijo a usted que las palabras que utilizamos, sobre todo aquí en México, para hablar con un amigo, para hablar con un compañero, para hablar a aquel que se me atravesó en el camino cuando estaba manejando, quién les ha dicho que esas palabras son buenas? Efectivamente, si no se utilizan para ofender al prójimo, se convierten en un pecado venial, no es un pecado grave. Pero qué persona educada y qué cristiano piadoso se atreve a utilizar este precioso órgano, hecho para cosas sublimes, en cosas tan ruines, tan bajas y tan corrientes, como son las malas palabras. Las malas palabras, hombre, aquí en México sobre todo, hasta nos floreamos en ello, hasta nos gloriamos en ello, de decir las mejores malas palabras, los mejores albures, los mejores chistes de colores subidos. ¿Qué clase de corriente es aquella persona que utiliza un órgano tan precioso para cosas tan bajas? ¿Por qué si puedo aprenderme una hermosa poesía, una hermosa oración lanzada al cielo, un consejo a aquel que está triste, una palabra de aliento a aquel que está abatido, un consejo y un regaño a mi hijo que se está portando mal, una palabra de amor para con la esposa, para con el esposo, una hermosa oración dedicada a Dios y salida del corazón? ¿Se fijan para lo que está hecha la lengua? La lengua es un órgano que puede ser una reina en el cielo o puede ser un terrible condenado en el infierno según el modo en que lo utilicemos. Entonces viene otro pecado de la lengua, que es la crítica. Pero padre, si yo no estoy diciendo mentiras, ¿y quién te puso a ti de heraldo, del Universal, del periódico de la ciudad? Es correcto, no estás diciendo mentiras, pero ¿quién te dispuso a ti que en cuanto vieras un pecado de su prójimo, lo anduvieras contando como si fueras el periódico, el semanal, el diario de cada día, a todas las personas que tú miras? ¿No dices mentiras? No dices mentiras. Pero ese pecado de detracción, de andar hablando o ventilando los pecados de tu prójimo, te convierten a ti en la persona más ruina y más baja. ¿Por qué? Porque el que te escucha está contento. Quien te escucha hablar mal de tu prójimo está contento. Le encantan las noticias. Oye, ¿qué más? ¿Se acuerdan de esa pregunta? Híjole, no deberíamos de hablar de esto, pero ¿qué más? ¿Cómo viste a esa persona? ¿Cómo cometió ese pecado que me estás dilucidando ahorita? Y con lujo de detalles, la persona que le encanta criticar, parece que le echaron carbón a su horno y empieza a hablar, mira, lo hizo de esta manera, de aquella manera, y esta persona adquiere información y sacia su curiosidad. Pero la otra persona queda con un pecado tan grave como no se imagina. Es como si le robara la honra. Dirán ustedes, pero padre, ¿cuál honra? Si aquella persona verdaderamente cometió ese pecado, aún así pecador, merece tener su propia honra. Si yo cometí un pecado y usted me vio, usted no tiene el derecho de andar dándolo a conocer a aquellas personas que no me vieron, ¿o sí? Tengo derecho que esa falla que cometí la tenga yo que llorar. Y si por desgracia usted me vio, aún así tengo el derecho de que pues a lo mejor usted me perdone, con usted quedé mal, pero ¿por qué me hace quedar mal entre todas las personas? Aún el pecador, queridos fieles, tiene derecho a que no se conozcan sus faltas, a menos de que él mismo las dé a conocer. No tiene usted derecho de andar contando las faltas de su prójimo, no tiene usted derecho a andar hablando mal de su prójimo, pero aparte le digo más, usted sació su necesidad de andar caraqueando todo lo que mira y todo lo que ve y todo lo que piensa. ¿Pero usted cree que quedó bien con esa persona a la cual le dijo tal cosa? No, esa persona dice, mira, este chismoso me dijo todo lo que yo necesitaba saber,
pero me cuido de él. Dios me libre estar con él. Dios me libre, han escuchado esta palabra, Dios me libre caer en la boca de esta persona. La tiene tan suelta, la tiene tan sucia. Yo me aproveché de eso. Malamente, él también comete pecado. Pero queda en tan mal la persona chismosa que nadie quiere estar a un lado de una persona chismosa, nadie invita a una persona chismosa, nadie invita a una persona criticona. Y qué mal se siente uno a estar a un lado de una persona criticona. Puede hablar bien con él, pero en cuanto se vuelva a la espalda, él será el siguiente. Muy bien, hay otro pecado más grave todavía, que no es la crítica, es la calumnia. La crítica es hablar cosas ciertas que no me corresponden hablar de otras personas. Ese es el criticón que acabamos de hablar. Hay otro pecado que se llama la calumnia, que es hablar cosas falsas de nuestro prójimo, o cosas que no les consten de su prójimo. Cuando ustedes hablan algo que no les consta, no, fíjate que la vez pasada vi a esta persona, ya anda pecando con aquella persona. ¿Pero por qué? Le dice el otro. Porque lo vi meterse en su casa. Pero lo viste pecar, lo viste. No, pero lo vi meterse en su casa. No, ya, esa persona ya pecó, ya andan juntos, ya andan en adulterio, ya andan fornicando. Oigan, ¿qué clase de persona hace eso? ¿Qué clase de persona tiene una percepción tan alta que mira a través de las paredes los pecados que están cometiendo por detrás de ella aquellas personas? ¿Qué persona tiene esa percepción de hablar de lo que no vio y de tenerlo como seguro lo que no le consta? Se convierte en un juicio temerario, se convierte en una calumnia, se convierte en un pecado tan grave que el problema es que este pecado no se les va a perdonar. Llegan ustedes con el sacerdote y le dicen: Padre, me arrepiento de que calumnié ante 3 personas a otra persona. Hijo, ¿y por qué lo calumniaste? Es que no me constaba lo que yo le dije. Es más, resultó ser que no fue cierto lo que yo dije. O otros también lo hacen con tanta libertad de pecar que dicen: es que le tenía envidia y tuve que hablar cosas malas de esa persona. No tuve, quise hablar, guiado por la envidia, dije toda clase de horrores contra esa persona para que no lo subieran de puesto, para que no lo quisieran y me quisieran más a mí. Oigan, el ser humano puede llegar a eso, que por envidia abata, destruya la vida de una persona. Hay personas que porque no las quieren a ellos y quieren más al otro, dicen cosas tan malas del otro y con eso creen que él se va a ganar la estima que al otro le dan. La envidia, la venganza, la ira son los que producen que hablemos nosotros calumnias en contra de nuestro prójimo. Y les acabo de decir, este pecado no se perdona. Usted calumnió a otro, es como si le robara a otro. Viene un ladrón y me dice: Padre, he robado $1,000,000 de pesos a una familia. Muy bien, está arrepentido, sí, con todo el corazón. ¿Se los va a regresar? No, entonces no lo perdono. Porque qué bonito sería que usted se robó el $1,000,000 de pesos y luego venga y diga: me arrepiento, y yo le dé la absolución y ya pueda comulgar sin regresar el dinero, se le perdonó su pecado, se va a ir al cielo y aparte va a disfrutar de su $1,000,000 de pesos. No, señor. Así la persona que calumnia es el pecado más torpe que puede cometer uno. Porque si yo calumnio a una persona y voy y me confieso, el sacerdote me va a preguntar: ¿y ya fue con esos otros 3 y les dijo que no era cierto lo que usted dijo? No, me da mucha vergüenza. Y no tuvo vergüenza para decir una calumnia, una mentira tan horrorosa que destruyó la honra de aquella persona por culpa de su lengua. Usted quiere ser como aquel ladrón que robó $1,000,000 de pesos. ¿Quiere que lo perdone y no regresa el $1,000,000 de pesos? Exactamente es el mismo caso con la deshonra de mi prójimo. Si yo dije una cosa mentirosa o exageré los defectos del prójimo o me acabé a mi prójimo delante de otras personas con mentiras, tengo la obligación, o escuchen, la obligación de reparar el daño. Tengo que ir con esas mismas personas con las cuales yo hablé y les dije mentiras de aquel otro para que lo odiaran. Tengo que decirles que me retracto, tengo que decirles que no era cierto,
Tengo que decirles cualquier cosa, pero que ellos sepan que lo que se dijo de aquella persona no fue cierto. Aquella persona que anda hablando mal de su prójimo, anda contando mentiras de su prójimo, anda calumniando a su prójimo, es como si agarráramos una almohada llena de plumas, de esas almohadas suaves, y la parten la almohada y andan tirando las plumas por toda la calle en una tarde de viento. Díganme ustedes, ¿puede salir usted y recoger todas las plumas? Ya no. Qué difícil es que Dios perdone a una persona maliciosa, malediciente y calumniosa. El problema es que si usted no repara ese daño, no va a ser perdonado. Me han tocado muchas personas que hablan mal de los obispos, de los sacerdotes, que hablan mal de su prójimo, que hablan mal de aquel, que hablan mal de aquel, que hablan mal de sus padres, que hablan mal de sus hijos, que hablan mal de sus hermanos, y que inventan cosas o exageran los defectos del prójimo. Esas personas se podrán confesar miles de veces, y el sacerdote les puede dar miles de absoluciones. ¿Saben qué? No valen. Si usted calumnió a una persona y no ha recuperado su fama de la misma manera como usted lo calumnió, entonces ese pecado, por más que usted crea que está perdonado, no está perdonado. Tiene que reparar el daño. Le hablé a mi esposa mal de su pariente aquel y no era cierto, y ella ya no lo volvió a ver. Tiene que volver con su esposa y decirle, me equivoqué, dije mentiras, no era cierto lo que dije de tu pariente, y tiene que reparar el daño. ¿Entendimos eso? Si yo calumnio a alguien con mentiras, tengo que reparar ese daño, si no, no se me perdonan los pecados. Me engaño a mí mismo y mi religión es vana. Como dice la Sagrada Escritura, aquel que cree tener religión, que se precia, que se vanagloria de tener la verdadera religión, pero no refrena su lengua, entonces su religión está vacía, su religión es mentirosa, su religión es vana. Porque una persona que se cree religiosa y no frena su lengua, no es religiosa. Y el último pecado de la lengua, queridos fieles, es la blasfemia. Este es el pecado más terrible con el cual podemos utilizar nuestra lengua, que es la blasfemia. El hablar mal a Dios, el renegar contra Dios, el decir cosas feas a Dios. Dirán ustedes, pero padre, ¿quién hace eso? Sí los hay. Hay personas que cuando se les muere un ser querido, nunca se acordaron de Dios, pero cuando se muere un ser querido, Dios tuvo la culpa. ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué si era tan bueno? ¿Por qué me hablas? Si nunca creíste en mí, si nunca me alabaste, si nunca me ofreciste tus honores. Ahora que pasa algo malo, entonces sí existo. Ahora que pasa algo malo, que te pasa algo malo, ahora sí me necesitas. Ahora que te murió tu ser querido por andar de vago, porque no lo cuidaste, no sé. Ahora me echas la culpa a mí. Ahora sí existo solamente para blasfemarme, solamente para insultarme, entonces sí existo. ¿No les ha pasado eso? Gente que nunca se acordó de Dios, tiene una necesidad y se acuerda de Dios. Tiene algún problema y se acuerda de Dios. Y si Dios no le concede en el momento, en el día y en la hora en que Él lo pide, entonces se sienten con Dios, se enojan con Dios y empiezan a hablar mal de Dios. Hay gente que abiertamente dice, es que me enojé con Dios, ¿por qué se llevó a mi ser querido? Me enojé con Dios, ¿por qué no me otorgó lo que yo tanto le pedí? Nunca rezó. Y cree que con una novena Dios le va a otorgar lo que en ese momento, aquí y ahora, le está pidiendo la persona. Estamos totalmente equivocados, blasfeman con Dios. Lo peor para lo cual pueden utilizar su lengua es para criticar a Dios, para hablar mal de Dios o las cosas de Dios. Eso se llama blasfemia, y siempre la blasfemia es un pecado mortal, no tiene variedad de materia. Cuando una persona increpa a Dios, le habla mal a Dios, o dice chistes contra Dios, o que ridiculizan a Dios y a todo lo que con Dios conlleva, se le llama blasfemia, y ese pecado es castigadísimo en el infierno y en el purgatorio, si la persona se arrepiente en el purgatorio. Si no se arrepiente, verdaderamente lavas de fuego saldrán de su boca,
por haber ofendido a quien debería de haber amado, a quien debería de haber bendecido, a quien debería de haber glorificado con este órgano de la lengua. Queridos fieles, hay que callar, pero cuando sea necesario para defender la verdad, para defender la honra, tenemos que hablar. Hay tiempo para hablar y tiempo para callar. El problema es que nosotros no tenemos juicio en este punto. Dirán, pero ¿cómo empiezo, Padre, a obtener juicio en cuándo debo callar y cuándo debo de hablar? Bueno, empiece por escuchar, empiece por quedarse callado, escuche cómo habla aquel, si no le gusta, no lo imite, escuche cómo habla aquel, si le gusta, imite las partes buenas, el cómo habla, con cuál serenidad, con cuánta sabiduría, empiece a instruirse y quédese callado, y hasta el momento en que sea solamente necesario hablar, hable, para que cada una de sus palabras obtengan el mérito para alcanzar el cielo. Dios curó al sordomudo, ¿por qué no lo curará usted? Dios curó a un sordomudo porque no podía hablar, usted sí puede, pero no habla correctamente, ruéguele a Dios que le enseñe a hablar correctamente y así de esa manera poderle glorificar para alcanzar el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.